borrar tu pasado, restaurar tu presente y construir un futuro glorioso de parte del Señor para tu vida. Así que si tú sabes de alguien, algún amigo, alguna amiga, que sabes que este mensaje le va a bendecir porque piensa que su pasado es tan duro, tan sufrido, tan negro como le llama la gente, invítelo porque este mensaje le va a bendecir. Mi pasado me persigue. Como base bíblica, quiero utilizar lo que es 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4. 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4 dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado demasiado de veces esta historia de Mefiboset, pero permíteme ser un facilitador de una revelación que el Padre me ha regalado y estoy lista para impartirla a alguien que quiera recibir. Lo primero que tenemos que entender era que cuando el rey David estaba en posición, él necesitó reconocer que había hecho una promesa en su pasado que tenía que cumplir en su presente. Hay 3 cualidades que me habla del salmista David, no solamente como salmista, sino como rey. Había 3 potenciales extraordinarios en la vida del rey David. Número 1, David aprendió a ser un pastor al principio, porque cuando hablamos de un pastor, siempre el pastor cuida lo que no es suyo. O sea, David estaba en el reinado no porque realmente David era bueno en su presente, sino que construyó un pasado extraordinario. Dice la Biblia que este rey supo pastorear. Él primero era pastor. Él pastoreaba las ovejas de su padre. Entonces, cuando entendemos esa primera plataforma de poder cuidar lo que no es mío, entonces puedo recibir lo que ahora será mío. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Quieren recibir algo propio cuando primero el Padre te entrega algo que no es tuyo y no lo sabes cuidar. En otras maneras, cuando el salmista David, antes de ser rey, supo ser pastor. ¿Por qué? Porque cuidó lo que no era suyo, pero sí era de su padre. Número 2, dice la Biblia que el salmista David sabía tocar el arpa bien. Dice que David, antes de ser rey, primero fue un adorador extraordinario. Tan extraordinario que la Biblia dice que cuando el espíritu operaba, el espíritu malo operaba en Saúl, dice que había pánico en él, había una atmósfera muy cargada, pero él decía: búsquenme a alguien que sepa tocar el arpa, pero que la toque bien. ¿A quién tú crees que iban a mandar a buscar? Al salmista David, porque David entendió que un adorador va por encima de cualquier cosa. Si algo yo vengo a declarar sobre tu vida para comenzar bien este mensaje: número 1, debemos de cuidar primero lo que no es mío para poder recibir algo que Dios me quiere regalar que será propio. Número 2, tenemos que ser como David, un verdadero adorador, y no un adorador solamente de agradecimiento, sino un adorador que sepa limpiar atmósferas. David no adoraba solamente por agradecimiento. David era un adorador profético que sabía cambiar la atmósfera. Por eso yo vengo a profetizar sobre tu vida que aunque el pasado te esté persiguiendo, que no se te olvide que dentro de ti hay un adorador que puede cambiar la atmósfera. No solamente David era pastor, o sea, cuidaba lo que no era suyo, también David era un salmista, pero también era adorador, pero que no se nos olvide que también David era un guerrero. La Biblia dice que mató a Goliat como gigante, pero también venció a muchos filisteos y en muchas guerras las ganó. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que dentro de ti no solamente hay un cuidador, sino que dentro de ti hay un adorador, pero también dentro de ti hay un guerrero que va por encima de cualquier plataforma gigante que se quiera levantar. Y vengo a decirte de parte de Dios solo una cosa, y es que quiero hoy acordarte que dentro de ti hay un buen cuidador, dentro de ti hay un buen adorador y dentro de ti hay un buen guerrero. Para poder hablar de Mefiboset, primero te tuve que hablar de David. ¿Por qué? Porque David es una pieza muy clave en la vida de Mefiboset.
Y vengo a hablarte de la importancia de lo que es tener una paternidad, no sentirte huérfano en la vida. Nadie puede ser padre si primero no sabe ser hijo. Entonces, David podía ser padre no solamente reinando, sino un padre también de multitudes. ¿Por qué? Porque él reconoció que para ser padre primero necesito ser un buen hijo. Es interesante porque toda esta historia de Mefiboset, cuando David estaba operando en el reinado, comienza con una gran pregunta. Dice que la pregunta fue de David hacia la gente. Le dijo: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Brian, pero es que ¿qué tiene que ver eso? Vengo a hablarte de parte de Dios. Puede ser que tu pasado te esté siguiendo. Puede ser que una ola negra de una atmósfera negativa te esté siguiendo. Puede ser que ese pasado esté golpeando tu presente, listo para destruir tu futuro. Pero que no se te olvide que siempre Dios en tu caminar tendrá una pieza clave que hará misericordia por encima de lo que tus padres ni aún pudieron hacer. Este fue David. Preguntó: ¿ha quedado alguien en la casa de mi padre a quien haga yo misericordia? ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú piensas que tu pasado es tan sucio, tan doloroso, que nadie puede hacer misericordia sobre ti. La misericordia es aquel que se derrama en aquel que se necesita. Si yo no necesito misericordia, entonces ¿para qué la quiero? Dice que se derramó en aquel que la necesitaba. Ahora bien, siempre en la vida habrá una pieza clave que va a ser misericordia sobre mí, pero también siempre en mi vida, no importando lo sufrida que sea, va a haber un intermediario y un informante entre tu pieza clave y tu propósito. Esa pieza clave o ese informante o ese intermediario, dice la Biblia que se llamó Siba. Escúchame muy bien, porque Siba era un esclavo de la casa de Saúl, pero dice también que estaba frente a David. Siba podía decir: ¿sabes qué? Sí, yo quedo de la casa de Saúl. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que Siba no podía recibir las riquezas del rey porque Siba era un siervo, Siba era un esclavo. Entonces Siba, aún siendo esclavo, reconoció que de la única manera que se recibe herencia es siendo hijo. Y él dijo, escucha bien lo que dijo David: necesito saber si hay alguien de la genética de Saúl a quien haga yo misericordia. Vengo a hablarte de parte de Dios. Aunque tu papá fue un alcohólico, aunque tu mamá tú pienses que fue una prostituta, aunque tu pasado tú sientas que fue lo más catastrófico en tu genética, vengo a hablarte de parte de Dios que siempre habrá un padre que te encontrará en el camino y aunque no te lo merezca, hará misericordia por el mero hecho de que eres hijo. Dice que Siba era el intermediario, pero Siba era esclavo. Y los esclavos no reciben herencia, solo reciben herencia los hijos. Siba era un siervo, los siervos no reciben herencia, solo reciben los hijos. Aún dice la Biblia que Siba, teniendo mentalidad de esclavo, reconoció que solamente los hijos heredan. Entonces, dice la Biblia que él le dijo: sí, queda uno. Queda uno. ¿Por qué yo me atrevo a decir? Número uno, es bíblicamente lo que te estoy hablando. Y número dos, la condición de esclavo de Siba era inminente. ¿Por qué? Porque siempre un esclavo te puede llamar por tu nombre, pero siempre le acuerda a tu padre cuál es tu debilidad. Ay, Dios mío. Dice la Biblia que Siba le dijo: sí, queda Mefiboset, pero que no se te olvide que es lisiado de los pies. Porque siempre una persona esclava y una persona tóxica puede ser que mencione tu nombre, pero siempre le acordará a la gente cuál es tu pasado. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que aunque haya gente en el camino que a lo mejor te ayuden en una parte, pero en otra parte te tira en tierra, con todo y con eso Dios hará algo extraordinario. Dice la Biblia que lo llamó por su nombre, pero le acordó a David del pasado. Él es lisiado de los pies. Entonces, es interesante porque cuando uno vive en orfandad, cuando uno vive sin un padre, es peligroso, somos una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este hombre Mefiboset, estando adulto, vivía en el Lodebar. Ahora mi pregunta es: hay gente que por culpa de la orfandad están habitando en territorios que nunca fueron hechos para ellos.
Brian, porque yo estoy en un lugar equivocado por culpa de la orfandad, por culpa de que alguien te dejó caer, por culpa de que pensaste más en tu condición que en tu posición. Y lamentablemente la gente como Mefiboset, que permite que el pasado venga a destruir tu presente, lamentablemente te hace habitar en lugares que nunca el Padre diseñó para ti. El Padre nunca diseñó a Mefiboset para vivir en Lodebar, lo diseñó para vivir en el palacio. Pero hoy en día la gente prefiere vivir en orfandad que bajo un padre que le ame y que le cobije y que le guarde. Brian, ¿qué significa Lodebar? Significa lugar de pastos secos, lugar estéril, lugar desértico. Vengo a decirte de parte de Dios, si vives como un esclavo, siempre vivirás seco, siempre vivirás estéril, siempre vivirás desértico. Dios te llama a la casa otra vez del Padre para que reconozcas que en Lodebar te dan sobra, pero en la casa del Padre hay un banquete preparado para ti. Vengo a hablar con gente que se ha apartado y la orfandad ha quebrado literalmente sus sueños. Vengo a declarar sobre tu vida que el Lodebar no es tu atmósfera es en el palacio. En este lugar, tristemente, aún siendo un viejo ya, Mefiboset, y un hombre con pelos en la cara y con hijos, todavía vivía en orfandad. Porque tú seas padre de hijos biológicos no quiere decir que usted viva en paternidad. Hay gente que tiene pelo en la cara, tiene esposa y tiene hijos y son huérfanos. Porque este era Mefiboset. Mefiboset ya era un viejo hasta con hijos, pero vivía en orfandad. Siento a Dios aquí. Este es el lugar donde todo lo había perdido. Y lo interesante es que en Lodebar no es que tú pierdes lo material, porque eso después se reconoce otra vez y luego viene. El problema es que en el Lodebar tú pierdes identidad. En el Lodebar tú pierdes identidad. Y hoy lo más que me quiero meter en aguas profundas es a causa de tu identidad. Tú no eres esclavo, tú no eres un siervo, tú eres un hijo. Porque los esclavos ni los siervos heredan, lo único que hereda son los hijos. Entonces los esclavos viven en Lodebar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significa Mefiboset? Mefiboset significa vergüenza. ¿Por qué la orfandad quiebra tu nombre? Porque siempre el que vive huérfano vive en vergüenza. La gente quiere ver que tú vivas en vergüenza, cabizbajo, porque tu pasado te sigue. Vengo a quebrar en el nombre de Jesús toda vergüenza que aún tus padres biológicos, tu madre biológica, a lo mejor los pastores, los líderes, yo no sé en quién confiaste tu potencial, pero te dejaron en vergüenza. Y vengo a decirte de parte del Padre que tú no naciste para vivir en vergüenza. Tú naciste para vivir en la mesa del rey. La pregunta es, ¿por qué o cómo llego a Lodebar? ¿Por qué o cómo llego a Lodebar? ¿Cómo llegó Mefiboset a Lodebar? No llegó porque quería. No llegó realmente porque era lo que era mejor para él. Llegó ahí a causa de una caída que nunca se pudo restaurar. Hoy en día tú estás en Lodebar no porque tú quieres, no porque te sientes bien ahí, porque tú sabes que en Lodebar tú estás muriendo. A lo mejor estás respirando, pero no estás viviendo. Siento a Dios. Vamos a darle para atrás al tiempo, vamos a ir al pasado de Mefiboset. Dice que a la edad de 5 años, siendo un niño, aún Mefiboset estaba siendo cuidado por una nodriza, y de repente cuando llega la mala noticia, dice que su papá murió, su abuelo murió, y esta mujer sale corriendo. Ahora mi pregunta es, la problemática no está en que se cayó, la problemática está en que hay padres y madres que le entregan el propósito a gente que no saben cuidar. Siento a Dios. Entonces usted tiene que reconocer ¿a quién tú le entregas tus potenciales? ¿A quién tú le entregas tu ministerio? ¿A quién tú le entregas a que te cuide tu genética? ¿A quién tú le entregas que te cuide tu promesa? El problema es que prefiero mejor ser como Mefiboset, como Jonatán o como Saúl, que siempre estaban en la guerra, pero sin embargo dejaban a su hijo cuidando de alguien que a lo mejor no tenía la herencia o la genética para saber cuidar. Y dice que salió corriendo, y saliendo corriendo dice que dejó caer al muchacho. ¿Sabes por qué? Porque hay una generación como la nodriza que todo lo resuelve huyendo.
todo lo resuelve corriendo. Esta nodriza, aunque fue una persona, representa una generación que cuando ve el problema debe de quebrantar el problema y decir: ¿sabes qué problema? Yo voy en contra de ti. Esta nodriza representa la generación que corre ante el problema, que corre ante las malas noticias, y lamentablemente por tomar decisiones a la ligera y salir corriendo dejamos caer los sueños y tristemente no hay quien los repare. Siento a Dios aquí. Esta nodriza representa una generación que corre ante las malas noticias, una generación que corre porque no le importa lo que tiene en las manos. Y vengo a decirte de parte de Dios: ¿quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? ¿A quién le entregaste tu vida? ¿A quién le entregaste tu potencial? ¿A quién le entregaste tu genética? ¿A quién le entregaste tu promesa? ¿A quién? Siento a Dios aquí. Tenemos que tener cuidado, mi gente. ¿A quién le confío el potencial de mis hijos? Hoy en día, cuando vemos las violaciones, estoy hablando físicamente, de los niños, te das cuenta que es que papá o mamá lo dejaron cuidando y otro tristemente violó la genética. Entonces hoy en día es lo mismo. ¿En dónde tú te estás congregando? ¿De quién estás recibiendo comida? No le entregues tu potencial a cualquiera. Tienes que reconocer que un potencial huérfano quiebra los potenciales que necesitan de paternidad. Tienes que tener cuidado a quién le confío mi potencial y el potencial de mis hijos, porque no todo el mundo cuidará, porque hay gente que no va a cuidar bien porque no le costó. Yo te aseguro a ti que si ese hijo fuera cargado por un padre o una madre, a lo mejor no lo dejaban caer, porque para que se caiga el niño mejor me caigo yo. Pero hay gente que yo le entrego mi potencial, que debe de aguantarse para aguantar la guerra, corren huyendo, y tristemente dice la Biblia que Mefiboset se le cayó de las manos. Entonces es impresionante cuando yo no restauro mi pasado, porque lamentablemente si no restauro mi pasado, no seré feliz ni en mi presente ni en mi futuro. Y se lo voy a probar por la Biblia. Cuando cae el niño, la Biblia es específica y dice que cuando cae el niño se queda cojo. Pero dice la Biblia que cuando ya cae sobre David, o sea, ya que era adulto, dice que ahora era paralítico. Note esto. Hay una gran diferencia entre ser cojo y ser paralítico. Brian, ¿dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que se cayó el niño y quedó cojo. Cuando yo quedo cojo, yo puedo caminar con limitación, pero puedo caminar. Pero cuando soy paralítico, ay Dios mío, cuando soy paralítico ya no puedo caminar. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que lo que yo no restauro ayer se viene incrementando hasta literalmente quebrar mi hoy. ¿Cuál fue el problema de Mefiboset? No fue la caída, fue que en el camino nunca encontró quien le restaurara su cojera. Y hoy en día tú estás de mal en peor, no porque caíste, sino porque nadie en el camino te cuidó. Nadie en el camino dijo: déjame restaurar esa herida. Y hoy lamentablemente caminas paralítico en la vida porque nadie en el camino te quiso restaurar. Siento a Dios aquí. Entonces cuando cae cojo, pero cuando es adulto es paralítico. Ahí vemos un incremento del pasado que afecta a su presente y también destruye su futuro. Lo impresionante es que el tronco de todo esto fue desde el pasado. Sino que otra persona por los apuros le dejaron caer y nadie en el camino te restauró. Y debe de estar cojo, ahora estás paralítico, no tienes movimientos de fe. Diciéndole: papi, pero es que yo ni tan siquiera tengo movimientos de fe porque me siento paralizado. Siento a Dios acá. Pero dice la Biblia que siempre en la vida te vas a encontrar con un padre en potencia. En este caso, este padre representa a David. David dijo: yo tengo que prometer lo que le prometí a mi pasado. Y Dios dice a través de la palabra que David le había prometido a Jonatán. Hizo pacto de conexión con Jonatán y le dijo: yo te voy a bendecir. Y siempre un padre se acuerda de las promesas sobre sus hijos.
A lo mejor en el camino tu papá biológico como a Mefiboset y tu abuelo biológico se murieron como Saúl. Y dice la Biblia que Jonatán y Saúl murieron. Él se quedó literalmente huérfano biológicamente, pero lo más drástico es que también espiritualmente estaba huérfano. Pero siempre en la vida habrá un David que te va a decir desde su reinado: aunque te quedaste huérfano, permíteme ser tu papá, permíteme volverte literalmente a cargar la identidad, porque tú piensas que como Mefiboset significa vergüenza. No, el Padre te cambia el nombre. Siento a Dios aquí. Dice que el rey David interviene como padre en esta situación, y dice que lo manda a llamar por encima de la información que Siba le dio. Porque tú te crees que Siba no lo hizo con toda la intención de decir: ¿sabes qué? El tipo es cojo. Pero ¿sabes qué? Yo me imagino que David dijo: yo prefiero trabajar con un cojo que tiene genética que trabajar con un siervo como tú que vive en orfandad. Siento a Dios aquí. La paternidad nunca mira defectos, siempre mira virtudes. Siba era un siervo esclavo que le acordó el pasado a David, como si a David le importara el pasado. Y vengo a hablarte de parte de Dios, que el Dios que yo predico no le importa tu pasado. Es aquel que te dice: si me entregas tu pasado, lo meto en las profundidades del mar, te restauro la vida y te construyo un futuro glorioso, lleno de la paternidad de Dios. ¿Hace cuánto tú no sientes el abrazo de un padre? La vida está llena de orfandad. Y yo últimamente estoy quebrando en el nombre de Jesús toda orfandad. Porque la orfandad me limita. La orfandad me limita, me cautiva, no me deja crecer. Pero el sentirme que soy hijo me hace coheredero del reino de Cristo. Y dice que el rey David lo mandó a llamar. Escuche bien, porque esto está poderoso. Dice que lo mandó a llamar. Lo llamó por su nombre. O sea que cuando lo manda a llamar, no solamente está diciendo que lo que está llamando me llama la atención, sino que también dice: sáquemelo de Lodebar, sáquemelo de la esclavitud, sáquemelo de la orfandad. Ya él no será un esclavo, ahora será un hijo del rey. Siento a Dios aquí. Saúl y Mefiboset en sangre no tenían nada. Porque tú tienes que entender que la paternidad no tiene que ver literalmente con sangre biológica. Tiene que ver con genética espiritual. Hay gente en el camino que a lo mejor tu papá biológico, tu mamá biológico te dejó, pero cuando un padre espiritual te mete en el vientre otra vez, vas a decir: ¿sabes qué? La paternidad no va por encima ni la paternidad de Dios ni por la paternidad del biológico. La paternidad espiritual es otra cosa. Siento a Dios aquí. Dice que lo sacó de la esclavitud. Siento a Dios. Porque una paternidad, cuando te cuida, te saca de la esclavitud. No permite que vivas como esclavo. La paternidad te trae misericordia. Y hoy te quiere entregar misericordia a través del amor del Padre. El amor del Padre te entrega misericordia. Cuando yo tengo un Padre que me ama, declara misericordia. Nunca vi cómo el padre recibe al hijo pródigo con golpe. No lo recibió diciendo: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué hiciste? No. Porque un padre nunca ve lo que tú hiciste, siempre ve lo que va a hacer contigo. Y si algo yo vengo a hablarte de parte de Dios, es que entienda que la misericordia del Padre está lista para abrumarte de amor y decirte: hijo o hija, necesito que vuelvas a casa. Dice que lo cuarto que le entregó: número 1, lo mandó a llamar. Número 2, lo sacó de Lodebar, de la esclavitud. Le entregó misericordia. Siento a Dios. Y lo cuarto que le entrega a David, le entrega su identidad original. Y tú dirás: Brian, ¿por qué? Sencillo. Si el papá biológico y el abuelo biológico estuviesen vivos, a él le tocaba por X o Y razón. Recuerda que Saúl era el rey. Por ende, el hijo era Jonatán. Cuando Jonatán muriera, el rey iba a ser Mefiboset. Pero sin embargo, por transcursos de la vida, abuelo y papá murieron. Sin embargo, la genética real de Mefiboset no era vivir en Lodebar, era vivir en el palacio. ¿Qué hizo David?
le volvió a volver su posición, su identidad original. Lo volvió a sentar literalmente en la mesa del rey como príncipe. Siento a Dios aquí. Vengo a hablarte proféticamente de parte de Dios. Sécate las lágrimas. Levanta esa cabeza arriba, que tú no eres ningún esclavo ni tampoco vas a vivir en lo de bar. Usted viene de parte de Dios para decirte hoy: vuelve a comer a la mesa con papá. Siéntate a comer como príncipe. ¿Y sabes qué es lo bueno de esto? Que la mesa, cuando te sientas en ella, no se ven tus defectos, solamente brotan las virtudes. Si usted es un poco pensativo como yo, se dará cuenta que él llegó al palacio paralítico. Sin embargo, no fue impedimento, siento a Dios, no fue impedimento para que el rey lo sentara nuevamente, porque tu pasado ni tus defectos le van a quitar las ganas a Dios de amarte. Vengo a decirte que por encima de tu defecto, por encima de tu pasado, por encima de la nube negra que tú dijiste que te seguía hasta hoy, aunque el pasado te persiga hasta hoy, porque desde hoy en adelante rompe Dios la maldición del pasado, te entrega un presente con paternidad extraordinaria y te construye un futuro lleno de la gloria del Padre. ¿Qué hace la mesa? ¿Qué hace la mesa? Siento a Dios. Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza como aceite, mi copa está rebosando. La mesa te entrega justicia, pero también te entrega provisión, mis hijos. Nunca operes como huérfano, opera como hijo. Y lo quinto que hace es que le devuelve todo lo que había perdido. Los huérfanos no disfrutan de la retribución, porque tristemente son esclavos. Pero los hijos, por pura gracia, el Padre les regala retribución. Dice que le devolvió todo lo que había perdido. Y dice que todo lo que era de la casa de su padre se lo entregó. Ahora Mefiboset le cambian el significado, porque ahora significa el que destruye la vergüenza. O sea, quiero decirte proféticamente de parte de Dios, que aunque tu pasado grite vergüenza, tu presente va a gritar: yo soy el que destruyo la vergüenza que por muchos años me atropelló, me siguió hasta hoy. Brian, seré libre, sí, en el nombre de Jesús. Yo declaro por el poder de la palabra y me siento en la legalidad a través del Espíritu Santo para de quitarte toda orfandad y quitarte en el nombre de Jesús todo aquello que el pasado ha querido acordarte. El Padre me trajo a decirte que lo importante no es lo que dejaste atrás, es lo que viene ahora de parte de Dios. Yo sé que a lo mejor te sientes como Mefiboset, que un pasado te sigue con la única intención de robar tu fe, de robar tu genética, de robar tu ADN. Pero quiero decirte que más importante es el presente glorioso que Dios quiere hacer que el pasado que el enemigo te quiere acordar. Nunca olvides que tú no naciste para ser esclavo. Tú naciste para ser hijo. Jesús dijo: ya no los llamaré más siervos, ahora los llamaré mis amigos, y por ende hijos y coherederos de la herencia eterna. La pregunta sería: ¿qué tú prefieres? ¿Seguir permitiendo que el pasado te siga? ¿O le dices a Jesús: yo te entrego mi pasado? Quita mi esclavitud, sácame literalmente del lodebar y vuélveme a sentar por pura gracia en la silla con el rey. Basta ya de estar llorando porque el pasado viene a tronchar tu presente. Se acabó. Hoy es el día donde papá te dice: hija e hijo, siéntate. Estoy paralítico, no me importa. Estoy cojo, no me importa.
este es el momento de sentarte. Porque de la única manera que vas a sentir la justicia de Dios es cuando te sientas a la mesa. Quiero decirte algo antes de yo terminar. Dios nunca te va a eliminar a tus enemigos. Escúchame, yo sé que esto no te va a gustar, pero te lo voy a decir. Dios nunca te eliminará a tus enemigos de encima, nunca. Te los dejará ahí. Ah, Brian, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice: aderezan mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso quiere decir de que Jesús no trabaja como tú quieres, Él trabaja como le da la gana. Y te voy a decir cómo es la gana de Dios. Tú le estás pidiendo a Dios que te elimine los enemigos y Dios te está diciendo: déjalos ahí. ¿Sabes por qué? Porque de la única manera que se ve justicia es cuando yo te ponga frente a ti todos los que te juzgaron, te criticaron, te dejaron caer, te vinieron a alimentar con el pasado, te los voy a poner todos de frente, en primera fila. Y te voy a hacer un gran banquete delante de ellos, con el único fin de que ellos vean que con los hijos nadie se mete. Entonces hoy es una noche extraordinaria para decirle a Jesús: aunque mi pasado me quiso seguir, hasta hoy. Hoy es jueves. Muchos le conocen como el jueves, donde ya próximamente estamos listos para celebrar toda esta semana mayor. Entonces, si tú eres ese que quiere reconciliarte con el Señor y quieres decir: ¿sabes qué, Brian? Me impactó